En 1929, el mundo descubrió la rapidez con la que la abundancia se transforma en ruina. Un día, Wall Street era sinónimo de gloria y esperanza. Al día siguiente, las calles quedaron en silencio. Rostros confundidos miraban pizarras vacías. Los sueños se desvanecieron en el aire como polvo. Fortunas enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Bancos antes indestructibles cerraron sus puertas sin previo aviso. Millones de personas perdieron ahorros, empleos y la confianza en el futuro. Por décadas se pensó que aquel desastre fue una tragedia única. Se creyó que era un error irrepetible, un capítulo cerrado de la historia económica. Sin embargo, esas mismas fuerzas que causaron la Gran Depresión podrían seguir activas. Operan con otros nombres, pero con idéntico propósito. Al observar el entorno, surge la sensación de que el sistema se mantiene por algo invisible. Los precios suben sin detenerse. Las casas se vuelven inalcanzables para la mayoría. Las deudas crecen más rápido que los salarios. La promesa de estabilidad se siente cada vez más frágil. Esto no es casualidad. Es el eco de un sistema que repite los mismos errores desde hace un siglo. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Depende del crédito, alimenta la codicia y disfraza la ilusión de prosperidad. Regresemos a los años previos al colapso. El mundo vivía una fiebre de optimismo. Las acciones se disparaban día tras día. Gente común, como maestros, agricultores y mecánicos, se sentía parte del milagro financiero. No necesitaban grandes fortunas para invertir. Bastaba con pedir dinero prestado y apostar en un mercado que solo subía. Los periódicos hablaban de una nueva era de riqueza, de un futuro sin límites. Se decía que el capitalismo había alcanzado su forma más perfecta. Banqueros, amas de casa y estudiantes, todos participaban. Todos creían que las viejas reglas habían muerto. Esta vez, la historia no se repetiría. El crédito fluía con facilidad. Las tasas eran bajas. Los bancos prestaban sin prudencia. La tecnología, automóviles, radio, electricidad, prometía un futuro de abundancia. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía un patrón antiguo. Era deuda sobre deuda, promesas sobre promesas. Había una fe ciega en que la fiesta nunca terminaría. La situación actual resulta familiar. Hoy la escena es similar, solo que el escenario cambió de teletipos a pantallas. En lugar de telegramas tenemos aplicaciones de inversión. En vez de corredores de bolsa sudando entre gritos, tenemos algoritmos que mueven miles de millones en segundos. Antes del colapso, la especulación no se limitaba a las acciones. Los precios de las viviendas se disparaban. Las familias compraban casas que no podían pagar. Confiaban en que los precios seguirían subiendo. Las empresas maquillaban sus beneficios. Los bancos concedían préstamos sin garantía. La ilusión de prosperidad era total. La economía estaba construida sobre arena. Como toda estructura que crece sin cimientos, bastó una pequeña sacudida para derrumbarla. Fue en octubre de aquel año cuando la burbuja explotó. Al principio, solo unos pocos lo notaron. Los precios dejaron de subir. Algunos inversores nerviosos comenzaron a vender. Otros los imitaron poco después. En cuestión de días, el pánico se extendió como un incendio. Los periódicos hablaban de jornadas negras. Mencionaban fortunas evaporadas y bancos cerrando. Miles de millones en riqueza de papel se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Lo que parecía un accidente fue la revelación de un sistema podrido por dentro. El crack, sin embargo, no fue la causa de la Gran Depresión. Fue su consecuencia. El problema real estaba en la base misma del sistema: demasiada deuda.
también había ingresos reales demasiado bajos y una fe desmedida en que los mercados se corrigen solos. Hoy, casi un siglo después, la situación no es muy distinta. Las cifras han cambiado. Las herramientas son más sofisticadas. Pero los principios son los mismos. En lugar de préstamos de margen, tenemos tarjetas de crédito, hipotecas gigantes y déficits de billones. En vez de corredores, tenemos pantallas que nos dicen en tiempo real cuánto vale el mundo o cuánto creemos que vale. La ilusión es más fuerte que nunca. Las economías modernas viven del consumo, pero el consumo depende de la confianza. La confianza es un cristal frágil. Cuando la gente cree que el sistema es sólido, pide prestado, gasta e invierte. Cuando duda, guarda su dinero y el engranaje se detiene. Eso fue lo que sucedió en 1929. No fue la caída lo que destruyó el sistema, sino la pérdida de fe en él. Esa misma fragilidad nos rodea hoy. Todo parece estable, hasta que un día deja de serlo. La deuda fue el veneno y al mismo tiempo el combustible de aquella época. Los hogares estadounidenses acumulaban niveles de préstamos nunca vistos. Compraban automóviles, radios, muebles y casas que no podían costear. Estaban convencidos de que los salarios crecerían eternamente. Pero los ingresos no alcanzaron la velocidad del crédito. Lo que sostenía la prosperidad era la promesa de un futuro que no existía. Hoy la historia se repite. La deuda global supera con creces el tamaño de la economía mundial. Gastamos el dinero del mañana para vivir el presente, exactamente como ellos lo hicieron. Entonces los bancos vendían ilusiones disfrazadas de oportunidades. Hoy los nombres cambiaron, pero los trucos son los mismos. Instrumentos complejos como derivados, bonos y criptomonedas, o hipotecas empaquetadas, son distintas máscaras para el mismo rostro. La desigualdad también era una señal de alarma. Durante la década de los 20, una pequeña élite concentraba la mayoría de la riqueza. Mientras tanto, la clase trabajadora sobrevivía con préstamos y esperanzas. Cuando la burbuja estalló, no tuvieron nada que perder porque nunca habían tenido algo real. Observemos el mundo actual. El 1% más rico controla más que el 90% restante. Las corporaciones baten récords de beneficios. Los salarios, en contraste, permanecen estancados. La clase media se sostiene a crédito. Compra una sensación de estabilidad que se disuelve al primer golpe de inflación. Es el mismo guión, solo que actualizado. A finales de aquella década, la Reserva Federal había mantenido los tipos de interés bajos para estimular el crecimiento. Pero cuando la inflación empezó a asomar, reaccionó tarde y de forma brusca. Subió las tasas demasiado rápido. Entonces la economía colapsó. Hoy, los bancos centrales enfrentan el mismo dilema. Si imprimen más dinero, la inflación crece. Si lo retiran, los mercados se hunden. Cualquiera de las dos decisiones puede desatar el pánico. Es como caminar por una cuerda floja sobre un abismo financiero. La especulación es otra sombra que regresa. En 1929, las personas invertían sus ahorros en empresas que no entendían. Lo hacían porque todos los demás también lo hacían. Hoy, el escenario se repite con criptomonedas, acciones virales y burbujas digitales. Cambian los nombres, pero la psicología es la misma. El miedo a quedarse fuera, la codicia y la ilusión de riqueza fácil persisten. Cuando los precios suben, todos se sienten genios. Cuando caen, descubren que solo tuvieron suerte. La Gran Depresión dejó una lección incómoda. Los sistemas demasiado desiguales y demasiado endeudados colapsan por su propio peso. No importa cuántas veces se les rescate, la caída es inevitable. La pregunta nunca fue si ocurriría, sino cuándo. Hoy,
El mundo entero se sostiene sobre una confianza prestada. Las señales están a la vista. Existen deudas récord, impagos corporativos y gobiernos que imprimen dinero sin freno. Pero ahora, a diferencia de 1929, el sistema es global. Cuando un país tropieza, el temblor se siente en todos los continentes. Esa interconexión, que alguna vez fue símbolo de progreso, hoy es una fuente de fragilidad. Lo que sucedió entonces no fue solo un desastre financiero. Fue un colapso de la imaginación. Nadie podía concebir que el progreso pudiera detenerse. La prosperidad se había convertido en un dogma. Una situación similar ocurre ahora. Se cree que los bancos centrales tienen todo bajo control. Se piensa que los políticos pueden evitar el caos. Se asume que los sistemas financieros son demasiado grandes para caer. Pero la estabilidad construida sobre deuda y especulación es solo una ilusión. Es tiempo prestado. El tiempo prestado siempre se agota. Cada generación cree haber aprendido la lección. Cada una dice haber diseñado un sistema más fuerte, más inteligente, más justo. Cada generación repite las mismas promesas. Y cada una termina descubriendo que los patrones son eternos. La Gran Depresión empezó con unos días malos en la bolsa. Luego se convirtió en una década de miseria. No fue un golpe, fue una lenta pérdida de esperanza. La verdadera amenaza no es que la historia se repita palabra por palabra. El peligro es que sigamos representando la misma obra sin darnos cuenta. El peligro actual no reside en un colapso repentino, sino en la complacencia. En la creencia de que se tiene todo calculado, de que las burbujas modernas son diferentes porque esta vez la tecnología nos protege. Pero la tecnología no puede salvarnos de la naturaleza humana. Cuando la confianza se quiebra, ninguna pantalla puede detener la estampida. A comienzos de la década de los 30, el espejismo de abundancia se había desvanecido. Las calles de las ciudades se llenaron de hombres que buscaban trabajo sin encontrarlo. Había mujeres haciendo largas filas para conseguir pan. Niños aprendieron demasiado pronto el significado de la incertidumbre. Los bancos quebraron por miles. Lo que empezó como un pánico financiero se transformó en una herida social que marcaría generaciones. Las fábricas cerraban. Los campos se abandonaban. La fe en el futuro se convirtió en un lujo. El dinero, aquel símbolo de seguridad, se había vuelto humo. Lo que antes era promesa se convirtió en desconfianza. Los gobiernos intentaron actuar. Sus herramientas, sin embargo, eran primitivas. Creían que la austeridad salvaría al sistema. Redujeron el gasto, subieron impuestos y elevaron los aranceles para proteger sus industrias. Pero cada decisión agravaba el sufrimiento. El comercio internacional se desplomó. Los países se encerraron en sí mismos. El desempleo alcanzó niveles que la memoria colectiva apenas podía soportar. En lugar de aliviar la crisis, las medidas profundizaron el abismo. El miedo al caos llevó a decisiones que prolongaron la agonía durante años. La Gran Depresión no fue solo un fenómeno económico. Fue un espejo moral que mostró cuánto puede resistir una sociedad antes de romperse. Sin embargo, de ese colapso nacieron nuevas ideas. Por primera vez, los gobiernos entendieron que la economía no podía dejarse a su suerte. Surgieron programas públicos, obras gigantescas y proyectos para devolver dignidad a los desempleados. Estados Unidos creó el llamado Nuevo Trato, un conjunto de medidas que buscaba no solo reconstruir la economía, sino también restaurar la fe. La intervención estatal se convirtió en el nuevo paradigma, pero aquella medicina traía sus propios riesgos. Una vez que los políticos descubrieron que podían manipular los mercados para mantener la estabilidad, ya no pudieron detenerse.
Lo que comenzó como una emergencia se transformó en costumbre. Hoy, esa costumbre sigue viva. Cada vez que la economía titubea, los bancos centrales imprimen dinero. Cada vez que los mercados caen, los gobiernos rescatan empresas. El riesgo se socializa, pero la recompensa se privatiza. En 1929, la idea de un rescate estatal hubiera parecido imposible. En nuestro tiempo es rutina. Cada rescate y cada intervención alimenta la misma ilusión, que el sistema es invencible. La historia demuestra que el dinero es solo una forma de confianza. En la Gran Depresión, esa confianza colapsó primero en los mercados, luego en las instituciones y finalmente en las personas. Los bancos cerraban sus puertas sin previo aviso, dejando a los ahorradores con papeles sin valor. Para evitar que eso volviera a ocurrir, el gobierno estadounidense creó un seguro para los depósitos. Fue una solución temporal. Sin embargo, trajo una consecuencia duradera: la creencia de que el Estado siempre estaría ahí para proteger. Esa idea, que alguna vez dio seguridad, ahora es una trampa. Cuando nadie teme las pérdidas, el riesgo crece sin medida. En el mundo actual, esa fragilidad adopta nuevas formas. La banca ya no es nacional, es global. Cuando un banco en un país pequeño entra en problemas, el temblor se siente en todos los continentes. En el año 2023, la caída de una entidad mediana en California bastó para encender el miedo en Europa y Asia. Bastaron horas para que las pantallas repitieran la misma historia de 1929. Había distintos protagonistas, pero idéntica emoción. Pánico. La tecnología ha cambiado la velocidad, pero no la esencia del miedo. Lo que hizo tan peligrosa la crisis del 29 no fue solo el colapso financiero. Fue la ruptura psicológica. La gente había creído que el progreso era infinito. Pensaban que la prosperidad era el destino natural del ser humano. Cuando esa ilusión se rompió, no solo desaparecieron los ahorros, también se desvaneció la fe en el sistema mismo. Hoy, esa fe vuelve a tambalearse. Durante décadas se dijo que las recesiones eran cosa del pasado. Se afirmó que los bancos centrales podían domar los ciclos. Se prometió que las crisis eran solo oportunidades. Pero cada vez que el sistema se acerca al borde, la solución es la misma. Hay más deuda, más intervención y más promesas. Cada rescate planta la semilla del próximo desastre. En los años 30, las economías del mundo demostraron su interdependencia. Cuando los bancos estadounidenses cayeron, los europeos siguieron el mismo camino. Alemania, ahogada por la deuda de guerra, entró en espiral. El desempleo masivo alimentó el resentimiento. El resentimiento se transformó en ideología. La desesperación económica dio paso a la tiranía política. Así nació una de las épocas más oscuras del siglo. La historia demostró que el hambre y la incertidumbre pueden destruir democracias más rápido que cualquier enemigo externo. El mundo aprendió que el dolor económico nunca se queda contenido. Hoy, la deuda global supera los 300 billones de dólares. Es una cifra tan inmensa que apenas puede imaginarse. Basta con que una sola pieza del sistema falle: un impago soberano, una devaluación, una crisis bancaria, para que el efecto se propague en segundos. Los economistas lo llaman contagio. Pero detrás de ese término técnico se esconde algo mucho más humano: el miedo. El miedo a perder lo que se creía seguro. En 1929, los expertos pensaron que bastaría con discursos y pequeñas medidas para calmar los mercados. No entendían que el problema no era el pánico, sino el exceso de apalancamiento, es decir, deudas tomadas para invertir. Las personas no actuaban por irracionalidad. Actuaban porque estaban atrapadas en deudas imposibles. Hoy ocurre lo mismo.
Los bancos centrales inyectan liquidez, o sea, más dinero en circulación, esperando que el optimismo regrese. Pero la liquidez no resuelve la insolvencia, que es la incapacidad de pagar deudas. Es como llenar un barco agujereado con más agua y esperar que flote. Los precios de los activos también siguieron una lógica parecida. En la década de los 20, las acciones valían mucho más de lo que generaban las empresas. Los inversores justificaban esas valoraciones diciendo que esta vez era diferente. Creían que la tecnología cambiaría las reglas. 100 años después, el discurso no ha cambiado. Empresas que pierden millones cotizan como si fueran minas de oro. La confianza ciega sustituye al análisis. Las burbujas siempre se alimentan del mismo combustible, la ilusión de que el crecimiento no tiene límites. Pero la historia enseña que todo lo que sube sin fundamento termina cayendo con violencia. Cuando la desigualdad crece demasiado, el equilibrio social se rompe. En los años previos al crack, los ricos especulaban mientras los pobres sobrevivían con préstamos. Cuando el sistema se derrumbó, el golpe no fue igual para todos. Hoy, la distancia es aún mayor. Una pequeña fracción del planeta acumula más de la mitad de la riqueza. Mientras tanto, la mayoría lucha por mantener su nivel de vida. Los precios de las casas suben, los salarios se estancan y las deudas crecen. La clase media vive una ilusión de prosperidad que depende de tasas bajas y crédito abundante. Cuando esas condiciones cambian, la realidad se impone con dureza. Esa desigualdad no solo debilita la economía, sino que altera la política. La Gran Depresión dio paso al populismo, al proteccionismo y al aislamiento. Los países levantaron muros, culparon a extranjeros, a banqueros, a conspiraciones. En esa confusión, las democracias se erosionaron. El miedo colectivo abrió la puerta a quienes prometían soluciones fáciles. En nuestro tiempo, las señales son inquietantemente parecidas. La desconfianza en las instituciones crece. La gente se siente traicionada por los mismos sistemas que juraron protegerla. La historia parece caminar en círculos. Entonces, los gobiernos respondieron con austeridad. Creían que el sacrificio devolvería la confianza. Fracasaron. Hoy, los líderes hacen lo contrario. Gastan sin límites, imprimen dinero y aplazan las consecuencias. Pero ambos caminos conducen al mismo destino. Uno acaba en la deflación, la caída generalizada de precios. El otro en la inflación, el aumento generalizado de precios. La prosperidad real solo puede nacer del equilibrio, la disciplina y el esfuerzo productivo. Sin embargo, el poder político prefiere las soluciones rápidas. El corto plazo gana siempre al largo plazo. Así, los errores del pasado se transforman en la rutina del presente. En los años 20, la especulación era visible. Se podía oír el bullicio de las casas de bolsa. Se veían los rostros exaltados de quienes apostaban su futuro. Hoy, todo sucede en silencio. Las apuestas se ejecutan en milisegundos. Son invisibles. Ocurren a través de algoritmos que no sienten ni miedo ni culpa. La velocidad ha reemplazado a la reflexión. Cuando algo falla, la caída es instantánea. El mercado moderno es un reflejo de la mente humana amplificada por la tecnología. Rápido, impulsivo y profundamente emocional, aunque pretenda ser racional. Pero la raíz de todos los colapsos no está en los números, sino en la psicología. Antes de cada crisis, la gente se convence de que el peligro ha desaparecido. El optimismo se vuelve dogma. Quienes advierten sobre el riesgo son tachados de pesimistas. En 1929, quienes vendieron temprano fueron ridiculizados. En el presente, quienes hablan de burbujas reciben el mismo trato. La historia castiga a quienes olvidan. La memoria económica del mundo parece durar lo que un ciclo de crecimiento.
La confianza ciega se repite, como si el tiempo no enseñara nada. Entonces llega el punto de quiebre. Nadie sabe cuándo, ni cómo, ni dónde. A veces empieza con un impago insignificante, otras con una pérdida inesperada. Puede ser una subasta fallida o un dato mal interpretado. De repente, la ilusión se rompe. Los mercados, que parecían invencibles, revelan su fragilidad. La fe se evapora. Lo que sigue es siempre lo mismo. Venta masiva, miedo, silencio. Luego viene el redescubrimiento de lo obvio. La riqueza fácil no existe. El valor sin fundamento es humo. Cuando esas verdades resurgen, ya es demasiado tarde para detener la caída. Sin embargo, incluso en medio del colapso, la historia ofrece una lección que muchos prefieren ignorar. Las crisis no son castigos divinos, son consecuencias humanas. Surgen de la ambición, del exceso de confianza, de la negación del riesgo. Son el resultado de olvidar que el dinero no es un fin, sino una herramienta. Lo que diferencia una generación de otra no es la existencia de crisis, sino lo que decide aprender de ellas. Algunos reconstruyen con sabiduría, otros repiten con soberbia. El ciclo continúa, hasta que el eco del pasado vuelve a sonar con fuerza. Cuando el polvo comenzó a asentarse tras el gran colapso, la humanidad se enfrentó a una verdad que dolía más que la pobreza. La idea de que el progreso no era inevitable. La confianza en los mercados, en los líderes y en las instituciones se había desmoronado. La gente que antes soñaba con el éxito, ahora soñaba con sobrevivir un día más. No solo se habían destruido fortunas, también se habían quebrado las certezas. El sistema que durante años había prometido abundancia sin límites, había mostrado su verdadera naturaleza. Una máquina alimentada por la fe colectiva. Cuando esa fe se quiebra, nada la sustituye fácilmente. En medio del caos, surgieron nuevas reglas. El gobierno estadounidense, empujado por la desesperación, emprendió una serie de reformas sin precedentes. Construyó represas, carreteras, hospitales y escuelas. Intentó darle trabajo a una nación rota. Se crearon organismos para regular los bancos, asegurar los depósitos y controlar la especulación. Era un intento de domar al monstruo que ellos mismos habían creado. Esas medidas no acabaron con la depresión, pero lograron algo vital: devolver un poco de esperanza. Por primera vez, el Estado aceptó que la estabilidad económica no podía depender únicamente de la voluntad de los mercados. Pero esa intervención marcó un punto de no retorno. Lo que nació como una respuesta temporal se convirtió en el modelo permanente del siglo. La idea de que los gobiernos podían manipular la economía para evitar el sufrimiento se transformó en dogma. Con el tiempo, cada recesión trajo su rescate. Cada crisis, su estímulo. El sistema aprendió a sobrevivir, pero no a sanar. Con cada cura artificial, la enfermedad se volvió más profunda. La depresión también dejó una herida silenciosa: el miedo a la deflación. En aquellos años, los precios caían sin control. La gente acumulaba dinero porque cada día valía más. Las empresas dejaban de invertir. El desempleo se multiplicaba. La lección fue clara: dejar caer los precios puede matar una economía. Desde entonces, los gobiernos y bancos centrales han hecho todo lo posible por evitarlo. Prefieren la inflación, aunque erosione los ahorros. Prefieren un sistema que se desangre lentamente antes que uno que colapse de golpe. Esa decisión cambió el curso del mundo moderno. La inflación se convirtió en el precio que todos aceptamos pagar, por una estabilidad aparente. Pero la estabilidad comprada con deuda es un espejismo. La deuda no desaparece, solo cambia de manos. Se traslada del ciudadano al gobierno, del gobierno al Banco Central, y de ahí, de nuevo, al ciudadano, disfrazada de impuestos,
de precios más altos y de oportunidades perdidas. El dinero sigue circulando, pero cada vez vale menos. En 1929, los mercados eran nacionales. El daño, aunque devastador, estaba contenido dentro de fronteras. Hoy, los flujos financieros cruzan océanos en milisegundos. Un error de cálculo en una oficina de inversión puede causar temblores en todo el planeta. Un banco en 1908 quiebra en Asia puede hundir a otro en Europa antes de que amanezca. La interconexión, que alguna vez fue símbolo de progreso, se ha convertido en un canal de contagio. Lo que antes tardaba meses en propagarse, ahora sucede en segundos. La globalización no eliminó los riesgos, los multiplicó. En la Gran Depresión, el colapso económico abrió la puerta al resentimiento. El nacionalismo, el proteccionismo y la intolerancia florecieron en suelo fértil. En Alemania, la desesperación se transformó en furia, la furia en obediencia ciega. En muchos países, la gente cansada de la incertidumbre buscó líderes que prometieran orden. Así nació una de las etapas más oscuras del siglo. Hoy, el eco vuelve a sonar. La desigualdad crece. La frustración se acumula. La desconfianza hacia las instituciones aumenta. Cuando las personas pierden la fe en un futuro justo, buscan certezas en cualquier voz que suene firme. Es el mismo mecanismo, con diferentes banderas. El crack de 1929 empezó con la creencia de que los mercados podían autorregularse. Hoy creemos lo contrario. Pensamos que los gobiernos pueden salvarlo todo. Pero ambas ideas comparten el mismo error. Ningún sistema escapa a las matemáticas. Cuando la deuda supera los ingresos, cuando las promesas exceden la realidad, el resultado siempre es el mismo. Cuanto más se pospone el ajuste, más violento se vuelve el desenlace. En aquella época, pocos entendían lo conectada que estaba la economía con la vida cotidiana. Un granjero en Kansas no veía la relación entre Wall Street y el precio del trigo. Pero cuando el crédito se congeló, sus cosechas perdieron valor. Sus préstamos lo ahogaron. Su tierra terminó en manos del banco. Lo mismo ocurre hoy. La mayoría no ve la conexión entre un cambio en las tasas de interés y el precio del alquiler. No perciben el vínculo entre una decisión de un banco central y el valor de su salario. Pero la conexión está ahí, invisible y constante. El ciclo es simple, pero cruel. Cuando el dinero es barato, la gente compra casas. Las empresas se expanden. Los precios suben. Cuando el dinero se encarece, el consumo cae. Las empresas despiden. Los precios bajan. Todo depende de una variable: la confianza. La confianza, una vez rota, tarda generaciones en reconstruirse. La tecnología ha acelerado este ciclo hasta hacerlo casi instantáneo. En los años 20, los teletipos tardaban minutos en transmitir los precios. Hoy, los algoritmos reaccionan en milésimas de segundo. Ya no hay espacio para la reflexión. Cuando un sistema automatizado detecta una caída, vende. Cuando vende, otros lo imitan. En segundos, la liquidez desaparece. Las crisis que antes se desarrollaban durante meses, ahora ocurren antes de que el público se dé cuenta. Las máquinas repiten las emociones humanas, pero sin el límite de la prudencia. Sin embargo, incluso con toda esa velocidad, las causas siguen siendo humanas. El miedo y la codicia no han cambiado, solo se han digitalizado. El sistema financiero moderno es, en esencia, la misma estructura que colapsó hace un siglo, pero ahora está amplificada por la tecnología y sostenida por una fe todavía más frágil. De la ruina, no obstante, también surgió la resiliencia. La Gran Depresión obligó a reinventar la política, la economía y la cultura. De la desesperación nació la innovación. Las sociedades aprendieron que la adversidad puede ser el origen del cambio.
La pregunta es si hoy seremos capaces de aprender antes del colapso, o si necesitaremos otra caída para recordar lo que el tiempo parece borrar. Las señales están frente a nosotros. Hay deudas impagables, activos inflados, desigualdad creciente y confianza artificial. Y sin embargo, se sigue avanzando como si nada. Nos decimos que esta vez es diferente. Creemos que la tecnología nos protegerá. Pensamos que los bancos centrales saben lo que hacen. Pero la historia nunca se repite exactamente. Simplemente rima. Cada generación cree que su melodía es nueva, hasta que el eco del pasado se impone. Los periodistas de los años 30 también creyeron que las primeras caídas eran ajustes temporales. Los políticos las llamaron correcciones normales. Los banqueros insistieron en que los fundamentos eran sólidos. Cuando por fin admitieron la magnitud del desastre, ya era demasiado tarde. El sistema había colapsado desde dentro. Esa negación es el verdadero enemigo. Lo más inquietante es que hoy, un siglo después, se siente la misma arrogancia, el mismo exceso de confianza, el mismo deseo de mirar hacia otro lado. Si los futuros historiadores miraran nuestro tiempo, quizás se harían la misma pregunta que nosotros sobre 1929. Se preguntarían cómo no se vio venir el desastre. La respuesta sería idéntica. Sí se vio, pero se eligió no creer, porque la comodidad siempre resulta más fácil que la corrección. Así la historia se repite, no por ignorancia, sino por preferencia. El mundo de hoy vive en una calma aparente. Las calles están llenas de anuncios que prometen prosperidad. Los mercados celebran cada subida mínima como si fuera una victoria definitiva. Los gobiernos aseguran que la economía está bajo control. Pero bajo esa superficie tranquila se acumulan las mismas tensiones que precedieron a cada crisis. Se confunde estabilidad con anestesia, crecimiento con inflación y optimismo con negación. Cada cifra positiva se convierte en argumento para no mirar debajo del telón. Y sin embargo, el telón tiembla. Las deudas de los hogares crecen más rápido que los salarios. Los gobiernos gastan más de lo que recaudan. Las empresas recompran sus propias acciones para aparentar fortaleza. Todo parece funcionar mientras la confianza se mantiene intacta. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza se agota? En 1929, bastaron unos pocos días de miedo para destruir años de euforia. Hoy bastarían segundos. La velocidad con la que se mueve la información no deja espacio para la duda. Cuando la fe se rompe, nadie espera a ver qué pasa. Todos corren a la vez. La deuda se ha convertido en la columna vertebral de la economía moderna. Sin ella, el sistema se detendría. Los bancos centrales lo saben. Por eso alimentan el crédito incluso cuando saben que es insostenible. Cada recesión se combate con más préstamos. Cada burbuja con más estímulos. Es un círculo perfecto, pero también una trampa perfecta. El crecimiento depende del endeudamiento. El endeudamiento depende de la creencia de que el crecimiento continuará. Es un pacto con el futuro que nadie sabe si podrá cumplir. Cuando ese pacto se rompe, los efectos son más profundos que cualquier número en una pantalla. No solo se pierden empleos o ahorros, se pierde la narrativa. Las personas dejan de creer que el esfuerzo tiene recompensa. Dudan de que el mérito conduzca a la seguridad. Ese vacío abre la puerta a nuevas ideologías, a promesas extremas. También a líderes que ofrecen certezas simples en medio del caos. Así ocurrió después del colapso del 29. Así podría volver a ocurrir. La historia económica no es solo una secuencia de cifras. Es un retrato de las emociones humanas. La euforia, la negación, el miedo, la esperanza. Cada ciclo las repite con ligeras variaciones, pero el guión es el mismo. La euforia conduce al exceso. El exceso al colapso.
el colapso a la búsqueda de culpables. Cuando el dolor se vuelve insoportable, la sociedad se reinventa, al menos por un tiempo, hasta que la memoria se disuelve y el ciclo comienza de nuevo. En los años posteriores al crack, la humanidad aprendió a desconfiar de las certezas. Las familias que habían perdido todo enseñaron a sus hijos a ahorrar. Les indicaron no confiar en los bancos, a temer la deuda. Esa generación levantó el mundo de la posguerra sobre una base de prudencia. Pero con el tiempo, esa prudencia se desvaneció. El recuerdo del hambre se convirtió en historia. La historia, en lección olvidada. Las nuevas generaciones, sin cicatrices, volvieron a creer que la abundancia era un derecho. Los bancos volvieron a prestar. Las empresas volvieron a inflar. Los gobiernos volvieron a prometer. La rueda empezó a girar otra vez. A mediados del siglo XX, los economistas creyeron haber encontrado la fórmula mágica. Decían que bastaba con ajustar las tasas de interés y controlar el gasto público para mantener la estabilidad. Durante décadas, el sistema pareció funcionar. Pero cada corrección escondía una fragilidad nueva. Las crisis se hicieron más frecuentes. Las soluciones, más costosas. En lugar de eliminar el riesgo, lo trasladaron. En lugar de corregir los excesos, los cubrieron con deuda. En el siglo XXI, la economía mundial entró en una nueva era de espejismos. Las burbujas tecnológicas, las hipotecas, las criptomonedas y las acciones de moda, todo se convirtió en objeto de adoración. La gente ya no invertía para generar valor. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Invertían para escapar del miedo a quedarse atrás. Las pantallas reemplazaron la reflexión. El dinero se volvió abstracto. Los precios dejaron de tener relación con la realidad. Detrás de esa aparente sofisticación se repetía la misma lógica que hace un siglo, la codicia disfrazada de progreso. Pero incluso dentro de esa ilusión, las grietas son visibles. La desigualdad se amplía como una fractura que recorre la estructura entera. Las grandes fortunas crecen mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo. La vivienda se convierte en un lujo, la educación en una deuda, la jubilación en una esperanza incierta. Y sin embargo, el discurso oficial sigue repitiendo que todo va bien. Asegura que los mercados son fuertes. Dice que el sistema es sólido. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una mentira colectiva? Las señales de advertencia son las mismas de siempre. Precios inflados, crédito fácil, especulación irracional. Pero nadie quiere ser el primero en decir que la música está a punto de detenerse. La historia demuestra que todos prefieren bailar un poco más, aunque el suelo ya esté resquebrajado. En 1929, los inversores sabían que los precios eran absurdos, pero siguieron comprando. En 2007, los banqueros sabían que las hipotecas eran una bomba, pero siguieron vendiéndolas. En cada época, la lógica cede ante la codicia. Cuando finalmente llega la caída, todos fingen sorpresa. Lo más inquietante no es que el mundo repita los mismos errores, es que lo haga con una sensación de orgullo. La tecnología, los algoritmos, los datos, todo se presenta como garantía de que el pasado ya no puede regresar. Pero los números, por más complejos que sean, no cambian la naturaleza humana. La economía es, al final, una historia contada con emociones. Cuando las emociones colectivas giran del entusiasmo al miedo, ningún algoritmo puede detener la avalancha.
La confianza es un hilo invisible que sostiene civilizaciones enteras. No se puede medir, pero cuando se rompe, nada la reemplaza. En 1929, ese hilo se quebró en cuestión de días. Hoy podría hacerlo en cuestión de segundos. Una declaración errónea, un fallo tecnológico, un rumor viral. Eso bastaría para que todo lo que parece firme se disuelva. Cuando ocurra, no será un accidente, sino el resultado lógico de años de negación. Quizás la pregunta más importante no sea cuándo sucederá la próxima crisis. Es si todavía somos capaces de aprender. Se ha convertido la deuda en costumbre, la especulación en virtud, la inestabilidad en norma. Nos hemos acostumbrado a vivir sobre el filo. Confiamos en que alguien más nos rescatará cuando caigamos. Pero cada rescate nos vuelve más frágiles. Cada solución temporal nos hace más dependientes. Si algo enseña la historia, es que la prosperidad verdadera no se construye sobre promesas. Se basa en la disciplina. No depende del consumo, sino de la producción. No confía en la ilusión del crédito, sino en el valor real del trabajo. Y sin embargo, el mundo prefiere la ilusión porque es más cómoda. Ofrece la sensación de control. Da un brillo, aunque sea falso. Tal vez el fantasma de 1929 nunca desapareció. Tal vez sigue ahí, rondando los mercados. Nos recuerda que el precio de la arrogancia siempre llega, tarde o temprano. Cuando llegue, no bastará con culpar al azar o a los demás. Será el reflejo de nuestras propias decisiones, repetidas una y otra vez bajo distintos nombres y nuevas justificaciones. El problema de fondo no es el dinero, es la relación que se ha construido con él. Se le trata como un fin, no como una herramienta. Se mide todo en cifras. Se olvida que detrás de cada número hay personas, tiempo y sacrificio. La economía moderna ha logrado algo inquietante: convertir la esperanza en una forma de deuda. Nos dice que todo mejora. Pero para participar en esa mejora, hay que endeudarse, hipotecar el futuro y pagar intereses a un sistema que se alimenta de nuestra fe. ¿Qué sucede cuando la gente deja de creer? A lo largo de la historia, la fe en el sistema ha sido más poderosa que el oro. Es lo que sostiene los mercados, lo que mantiene a flote a los gobiernos, lo que da valor a los billetes. Sin fe, el dinero no vale nada. Y sin embargo, se sigue tratando la confianza como si fuera un recurso infinito. Pero no lo es. Cada crisis erosiona un poco más ese lazo invisible. Cada rescate injusto, cada burbuja, cada promesa incumplida, lo debilita. Hasta que un día, sin aviso, se rompe. Cuando eso ocurre, los gráficos y las políticas dejan de importar. Todo lo que queda es el miedo. El miedo no necesita cifras para propagarse. Basta un rumor, un titular, una sospecha. Así empezó el pánico bancario de los años 30. Así comienzan todas las corridas financieras. La gente corre a retirar su dinero porque teme que otros lo hagan primero. No es racionalidad, es instinto. El sistema entero depende de que todos crean que los demás seguirán creyendo. Pero cuando el primero duda, el castillo se derrumba. Esa lógica, tan antigua como la propia economía, no ha cambiado. Solo ha cambiado su velocidad. El siglo XXI ha hecho del miedo un fenómeno instantáneo. Un tuit, una filtración, una mala interpretación pueden destruir la reputación de una empresa o de un país en minutos. Las redes, que alguna vez prometieron transparencia, se han convertido en espejos deformantes del pánico. Los mercados ya no reaccionan a los hechos, sino a las emociones amplificadas. Las pantallas globales son los nuevos teletipos. Los rumores digitales son las nuevas llamadas de margen. Pero incluso en ese escenario, la historia conserva su ritmo. Cada auge comienza con promesas.
se alimenta con crédito. Termina en desilusión. La diferencia ahora es que las consecuencias son planetarias. En 1929, el colapso afectó a millones. Hoy, afectaría a miles de millones. Los bancos, los fondos y los gobiernos están entrelazados de tal manera que un fallo local puede arrastrar a naciones enteras. La interconexión que celebrábamos como símbolo de progreso se ha convertido en una red de vulnerabilidades. Mientras tanto, la desigualdad se expande. No es solo una cuestión de riqueza, sino de acceso. Unos pocos tienen la capacidad de influir en los mercados. Pueden anticipar los movimientos. También pueden moldear las reglas. El resto vive dentro de ese juego sin entenderlo. Se les enseña a invertir, pero no a protegerse. Se les invita a consumir, pero no a ahorrar. La deuda personal se convierte en una forma de control. Quien debe, obedece. Quien no puede pagar, renuncia a elegir. En ese sentido, el sistema ha perfeccionado la esclavitud. Ya no necesita cadenas, basta con un contrato. En la Gran Depresión, la desesperación generó cambio. De la ruina nació el impulso de reformar, de repensar las estructuras. Hoy, en cambio, la comodidad genera inercia. Mientras haya crédito, mientras las pantallas muestren crecimiento, se prefiere no mirar lo que hay detrás. Se ha transformado la economía en un espectáculo y el futuro en una apuesta. Como en todo espectáculo, lo importante no es la verdad, sino la ilusión de control. Pero la ilusión tiene límites. Cuando los precios se separan demasiado de la realidad termina imponiéndose. Cuando la deuda supera la capacidad de pago, la corrección se vuelve inevitable. Cuando la fe se agota, ningún rescate basta. Entonces comienza el ciclo de la culpa. Se buscan responsables: los bancos, los gobiernos, los especuladores, los medios. Pero rara vez se mira el origen común, la decisión colectiva de creer lo que convenía creer. El dinero, al final, es solo una historia que se decide aceptar. Un relato de valor, confianza y promesa. Lo curioso es que esa historia no necesita ser cierta, solo necesita ser creída. Mientras se crea, todo funciona. Pero cuando el relato se quiebra, los cimientos tiemblan. Los imperios no caen porque se acaben los recursos. Caen porque pierden la narrativa que los sostenía. Así fue con Roma. Así fue con los reinos mercantiles del pasado. Así podría ser con la civilización moderna. Cada generación enfrenta su propia versión del colapso. Para algunos es una guerra, para otros una crisis económica. Para los actuales es el agotamiento de un modelo que prometió crecimiento infinito en un mundo finito. Las señales no son difíciles de ver: deuda récord, salarios estancados, precios distorsionados, recursos agotados. Pero se sigue avanzando como si el futuro fuera una extensión automática del presente. Como si la historia se hubiera rendido ante nuestra capacidad tecnológica. El problema es que la tecnología no cambia la aritmética. Puede disfrazar los números, puede ocultar las pérdidas, puede aplazar el ajuste, pero no puede eliminarlo. Cada desequilibrio termina corrigiéndose, con o sin consentimiento. Cuanto más tiempo se niega la realidad, más dura será la corrección. Esa fue la lección del 29. Esa es la lección que aún nos negamos a aprender. En cada burbuja, el optimismo colectivo actúa como una droga. Nos convence de que el riesgo es una ilusión. Nos hace creer que las reglas han cambiado. Se habla de un nuevo paradigma, de un mundo sin recesiones, de la victoria definitiva del progreso, hasta que la euforia se transforma en desconcierto. La caída nunca llega de golpe. Comienza lentamente, con pequeñas grietas invisibles. Un dato que no encaja, una venta inesperada, una promesa incumplida. Luego, el ritmo se acelera. Lo que antes era confianza se convierte en desconfianza. Lo que era valor se convierte en miedo.
Cuando todos intentan salir al mismo tiempo, la salida ya no existe. La historia se repite no porque se olvide, se repite porque se necesita creer que esta vez será distinto. Admitir lo contrario sería aceptar que no se controla el destino. Pero tal vez la verdadera inteligencia económica no esté en evitar las crisis. Está en reconocer cuándo se está caminando hacia ellas, en aceptar que los ciclos son inevitables. La única defensa posible es la prudencia. En el fondo, toda economía es una historia de fe. No en los mercados, sino en las personas, en su capacidad de aprender, de adaptarse, de reconocer los límites. Cada colapso ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Pero esa oportunidad se desvanece cuando el miedo pasa. Entonces, todo vuelve a comenzar, como si el dolor anterior no hubiera existido. El fantasma de 1929 sigue presente, no como un recuerdo lejano, sino como un reflejo constante. Se disfraza de modernidad, de innovación, de estabilidad, pero debajo sigue latiendo la misma pulsión que empujó al mundo hacia el abismo hace casi un siglo. Es la creencia de que se pueden desafiar las reglas sin pagar el precio. El dinero, en su esencia más pura, nunca fue más que una promesa. Una promesa de valor, de confianza, de intercambio justo. Pero con el paso de los años, esa promesa se transformó en un instrumento de poder. Lo que antes representaba trabajo y esfuerzo, ahora representa deuda y control. Cada vez que una crisis amenaza con revelar esa verdad, los arquitectos del sistema hacen lo imposible por mantener viva la ilusión. Después del colapso de 1929, el mundo tardó una década en recuperarse. Fue una época de sacrificio, de ajustes, de reconstrucción moral. Sin embargo, cuando la economía volvió a levantarse, las lecciones comenzaron a desvanecerse. Se crearon nuevas instituciones, se escribieron nuevas reglas, se diseñaron mecanismos para evitar otra caída. Pero cada salvavidas que se inventó se convirtió con el tiempo en un nuevo riesgo. El sistema aprendió a evitar la destrucción inmediata, pero no la fragilidad acumulada. A mediados del siglo XX, los bancos centrales se convirtieron en los guardianes de la estabilidad. Eran los nuevos árbitros de la confianza global. Cuando el crecimiento se detenía, bajaban las tasas. Cuando la inflación amenazaba, las subían. Así mantenían la ilusión de equilibrio. Pero el poder de manipular el dinero vino acompañado de una tentación irresistible: usarlo como herramienta política. La expansión del crédito ya no era una consecuencia, sino una estrategia. El dinero dejó de ser una medida de valor y se convirtió en una herramienta para comprar tiempo. El tiempo, al igual que la deuda, no es infinito. Cada vez que una crisis parecía inminente, los gobiernos respondían con estímulos. Cada caída se amortiguaba con gasto público, con rescates, con dinero nuevo. Cada desequilibrio se postergaba en nombre de la estabilidad. Pero lo que se pospone no desaparece. La deuda acumulada de cada rescate, de cada subsidio, de cada promesa incumplida, crece silenciosamente como una sombra que se alarga al caer la tarde. En los mercados modernos, el valor ya no depende del rendimiento, sino de la expectativa. Una empresa puede perder millones y aún así valer miles de millones si la narrativa es convincente. La fe reemplaza al análisis. La esperanza sustituye al cálculo. Los precios ya no reflejan la realidad, sino la psicología colectiva. Esa es la verdadera moneda de nuestro tiempo: la creencia. Cuando esa creencia se desvanece, el mercado se desploma sin previo aviso. El fenómeno no es nuevo. En 1929, la gente compraba acciones de compañías que nunca habían generado beneficios. Estaban convencidas de que el crecimiento era eterno. Hoy, los inversores apuestan por proyectos sin producto, sin ganancias,
solo con promesas. Los nombres cambian, pero la estructura mental es idéntica. La confianza se convierte en una burbuja. Cuando estalla, todos buscan culpables. Olvidan que ellos mismos fueron parte del coro que alimentó la ilusión. La desigualdad, una vez más, actúa como detonante silencioso. En los años previos al colapso, una pequeña élite controlaba casi toda la riqueza del planeta. La clase media se sostenía con crédito. Creía que participaba del milagro. Cuando el sistema se quebró, fueron ellos quienes cargaron con el peso del ajuste. Hoy, la historia repite la misma melodía. Una minoría concentra recursos, mientras la mayoría sobrevive a base de préstamos, hipotecas y salarios que apenas alcanzan. Los ricos acumulan activos que se revalorizan gracias al dinero barato. Los demás ven cómo el costo de la vida crece más rápido que su capacidad de pagarla. Ese desequilibrio no solo amenaza la economía, sino la cohesión social. Cuando la brecha entre promesa y realidad se vuelve demasiado grande, la frustración se convierte en rabia. La rabia busca dirección. En la década de los 30, esa rabia encontró salida en el populismo, en la xenofobia y en los regímenes autoritarios. Hoy, las redes sociales amplifican esa emoción. La transforman en ruido, en división, en desconfianza permanente. Las ideologías cambian, pero el sentimiento es el mismo. La sensación de haber sido engañados por un sistema que ya no responde a la mayoría. Lo más peligroso es que el dinero, en lugar de unir, ahora separa. Antes representaba intercambio. Hoy simboliza desigualdad. Quienes tienen acceso al crédito pueden multiplicar su riqueza. Quienes no, quedan atrapados en la deuda. Quienes invierten, ganan con la inflación. Quienes ahorran, pierden. El sistema recompensa el riesgo y castiga la prudencia. Es un mundo al revés. El éxito depende menos del esfuerzo y más de la posición inicial dentro del tablero. La confianza que sostiene este edificio es tan frágil que cualquier temblor puede hacerlo caer. Puede ser una crisis bancaria, un conflicto político, una pérdida repentina de fe en una moneda. Cuando eso ocurra, la caída será más profunda que nunca, porque ahora todo está conectado. No habrá refugios seguros ni geografías inmunes. La globalización ha unido al planeta en una sola red, pero también lo ha atado a un mismo destino. Durante la Gran Depresión, la recuperación vino acompañada de sacrificios. La gente aceptó impuestos más altos, trabajos duros y privaciones. Sabían que el esfuerzo era el precio de la reconstrucción. Hoy, en cambio, el mundo parece buscar soluciones sin dolor. Quiere crecimiento sin esfuerzo. Demanda riqueza sin producción. Se buscan los beneficios del progreso sin las renuncias que exige. Pero la historia económica no concede milagros, solo intercambios. Cada ventaja tiene su costo. Cada deuda, su pago. Aún así se sigue confiando en que esta vez será distinto. Se cree que la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías abrirán una era de prosperidad infinita. Es la misma promesa que se escuchó con la radio, con el automóvil, con Internet. Cada generación cree haber inventado la salida definitiva del ciclo. Pero el ciclo sigue girando. No depende de las máquinas, sino del alma humana. El verdadero peligro no está en los mercados, está en la mente colectiva que los alimenta, en esa mezcla de ambición y miedo que impulsa la economía mundial. Cuando la ambición gana, se crean burbujas. Cuando el miedo domina, llega la contracción. Ambos extremos nacen del mismo lugar: la incapacidad de aceptar el límite. El dinero debería servir para medir el valor de las cosas. Sin embargo, se ha convertido en una forma de medir la autoestima del mundo. Cada vez que el sistema parece tambalear, el poder responde con una estrategia que ya se conoce:
imprimir más dinero. Es la solución universal, la droga que calma el dolor, pero empeora la enfermedad. Con cada rescate, el sistema se vuelve más adicto a su propia ilusión. Cada vez que se repite la receta, la dosis debe ser mayor. Hasta que un día, el remedio deja de funcionar. En 1929, la gente despertó de golpe. Hoy, el sueño se ha vuelto más profundo. Se vive dentro de una economía que solo puede mantenerse si todos fingimos creer en ella. Si alguien duda demasiado alto, si demasiadas personas empiezan a preguntar de dónde sale realmente el valor, el castillo de cartas podría derrumbarse. La confianza, ese delicado hilo que lo sostiene todo, es ahora el recurso más escaso. La estabilidad de los últimos años se parece más a una tregua que a una paz duradera. El sistema financiero no descansa, solo se adapta. Las crisis, en lugar de eliminar sus errores, los transforman. Cada colapso deja una cicatriz y una lección que pronto se olvida. Así la economía se mueve como un péndulo entre la euforia y la desesperación, entre la promesa y el arrepentimiento. Mientras tanto, la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que su bienestar depende de un equilibrio tan precario que un simple rumor puede desatar el caos. En el fondo, lo que sostiene todo es una idea muy frágil: la confianza colectiva en el futuro. Cada vez que alguien compra una casa, presta dinero o invierte en una empresa, está apostando a que el mañana será mejor que el hoy. Esa creencia invisible mantiene en marcha el sistema. Pero cuando el futuro se percibe incierto, la rueda deja de girar. Nadie gasta, nadie invierte, nadie arriesga. Cuando la economía se detiene, lo hace todo lo demás: los sueños, las oportunidades, la fe. Durante la Gran Depresión, esa pérdida de fe se sintió como un invierno prolongado. Las personas guardaban cada moneda como si fuera la última. Las tiendas cerraban por falta de clientes. Los agricultores destruían sus cosechas porque no podían venderlas. Las fábricas quedaban vacías, los trenes inmóviles. El mundo entero se volvió lento. Hoy, la parálisis podría llegar de otra forma: silenciosa, digital, intangible. Bastaría con que millones de usuarios perdieran la confianza en el sistema financiero, con que los mercados se saturaran de miedo, con que los bancos centrales admitieran que ya no pueden sostener la ilusión. El efecto sería el mismo: un frenazo global, repentino e irreversible. El dinero ha dejado de ser un bien físico. Ahora es una corriente invisible de datos, impulsada por la fe. Casi todo el valor que circula no existe en billetes, sino en promesas electrónicas. Un número en una pantalla define el destino de países enteros. Pero ese número no tiene sustancia. Su único respaldo es la creencia de que seguirá valiendo mañana. Esa creencia, como toda emoción colectiva, puede desvanecerse sin previo aviso. En los años posteriores al colapso del 29, el mundo intentó reconstruir no solo su economía, sino su moral. La austeridad se convirtió en virtud. La gente aprendió a valorar la prudencia, la moderación y el ahorro. Pero con el paso de las décadas, esa ética se diluyó en un nuevo credo: el del consumo. El trabajo ya no era un fin, sino un medio para comprar. Comprar se transformó en un acto de identidad. En lugar de producir riqueza, la sociedad aprendió a consumirla. El consumo constante se convirtió en el motor de la economía moderna. Las empresas necesitan que se gaste, incluso si no se puede permitir. Los bancos necesitan que se pidan préstamos, incluso si no son necesarios. Los gobiernos necesitan que se confíe, incluso si se sabe que mienten. Todo depende de la continuidad del deseo. Cuando el deseo se detiene, el sistema colapsa.
Por eso, la publicidad no vende productos, vende sueños. El crédito no vende dinero, vende tiempo. Y el tiempo, como siempre, termina cobrándose su precio. En 1929, el colapso fue visible. La gente veía las colas en los bancos. Los periódicos estaban llenos de titulares. Había rostros desesperados. Hoy, el colapso podría ser silencioso. No habría sirenas ni caos en las calles. Bastaría con que el valor de las monedas digitales se desplomara, o con que los fondos de inversión bloquearan los retiros. Nadie vería nada, pero todos lo sentirían. Las pantallas parpadearían en rojo. Los números desaparecerían. Las cuentas se vaciarían. Y entonces, de nuevo, el mundo se preguntaría cómo fue posible no haberlo visto venir. La historia del dinero es la historia de la confianza. Cada billete, cada cifra en una cuenta, cada contrato financiero depende de un pacto invisible entre quienes creen y quienes temen. La Gran Depresión rompió ese pacto. Hoy se está tensando al límite. Se ha construido una civilización que solo funciona si todos siguen creyendo, sin dudar, sin preguntar demasiado. Pero la fe no se puede imprimir. En cada burbuja, en cada auge, la pregunta es la misma. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que gasta más de lo que produce? ¿Que promete más de lo que cumple? ¿Que consume más de lo que crea? Los economistas intentan responder con fórmulas, pero las matemáticas no pueden medir la confianza. Esa es la razón por la que las crisis parecen siempre una sorpresa. Porque ocurren cuando la fe se agota, no cuando los números fallan. El eco de 1929 no está en los libros, está en la manera en que se sigue actuando. Está en la facilidad con la que se ignoran las advertencias, en el optimismo que precede a cada desastre. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí, en la seguridad con la que se afirma que esta vez será diferente. El fantasma de aquel año no es una sombra del pasado, sino un reflejo del presente. Las grandes crisis nunca comienzan con un grito, sino con un susurro. Un dato malinterpretado, una decisión apresurada, un pequeño error en una ecuación. Luego viene la cascada. Las pérdidas se multiplican, los mercados se paralizan, la confianza desaparece. Lo que ayer parecía eterno, hoy parece una trampa. La historia se acelera, los titulares se llenan de pánico. Una vez más, el mundo redescubre su vulnerabilidad. Aún así, cada colapso trae consigo una semilla de renovación. Cuando el sistema se desmorona, las personas redescubren el valor de lo esencial. El trabajo vuelve a tener significado. La comunidad recupera su importancia. La prudencia reemplaza a la especulación. Es un proceso doloroso, pero también necesario. El problema es que una vez que la calma regresa, la memoria se desvanece. El miedo se convierte en nostalgia. La historia comienza de nuevo su ciclo. Si algo ha demostrado el tiempo, es que la humanidad no olvida por ignorancia, sino por conveniencia. Recordar implica aceptar la responsabilidad. Aceptar implica cambiar. Pero cambiar exige renunciar a lo cómodo. Por eso se prefiere la ilusión de seguridad antes que la verdad del riesgo. El fantasma de 1929 no aparece para asustar. Viene para advertir. No es un espectro del pasado, sino un espejo del presente. Mientras existan burbujas que inflar, desigualdades que negar y promesas que fingir cumplir, ese fantasma seguirá rondando. No porque no se aprenda, sino porque se elige no hacerlo. En algún punto, la historia siempre regresa al mismo lugar,
vuelve a la frontera entre la confianza y el miedo. Es ahí donde el sistema revela su verdadera naturaleza. Cuando la economía parece estable, todos creen que el progreso es eterno. Las familias compran más de lo que necesitan. Las empresas se endeudan para expandirse. Los gobiernos prometen bienestar sin límites. Pero esa aparente prosperidad es solo una pausa antes del ajuste. Ningún ciclo de crecimiento puede escapar de su sombra: el costo oculto de la deuda. En 1929, la corrección llegó como un rayo. Hoy, su regreso sería más silencioso, pero no menos devastador. El sistema global ha aprendido a disfrazar la fragilidad con datos. Ha aprendido a maquillar los riesgos con discursos. Las cifras oficiales muestran fortaleza, pero detrás de ellas se esconde la misma debilidad que hundió a generaciones anteriores. Los bancos centrales repiten que todo está bajo control. Los mercados celebran cada anuncio como si fuera un triunfo. Y sin embargo, en las profundidades del sistema, la presión crece. Cada burbuja que se infla con optimismo lleva dentro la semilla de su explosión. Quizás el problema no sea la economía, sino la relación que se tiene con ella. Se ha convertido el dinero en una medida de valor moral. Se usa para definir el éxito, la felicidad, incluso el sentido de la vida. La productividad se confunde con virtud, la riqueza con sabiduría. Pero el dinero nunca ha sido más que una herramienta. Es un símbolo de confianza entre seres humanos. Cuando esa confianza se utiliza para dominar en lugar de servir, el símbolo se convierte en cadena. El colapso de la fe económica no siempre se mide en bolsas vacías. A veces se mide en ansiedad, en incertidumbre. Se mide en la sensación de que el esfuerzo ya no basta. Esa es la verdadera pobreza del mundo moderno: la pérdida de propósito. Cuando la gente siente que todo está diseñado para beneficiar a unos pocos, el contrato social se rompe. Sin confianza, no hay mercado que resista ni sistema que perdure. El fantasma de 1929 no se manifiesta solo en los datos. Aparece en las emociones. Se siente cada vez que alguien teme no llegar a fin de mes. Cada vez que una generación entera renuncia a tener casa o familia porque el futuro es incierto. Cada vez que el dinero dicta lo que se puede soñar. Esa sensación, invisible pero constante, es el recordatorio de que la prosperidad sin justicia es inestable. En los años posteriores a la Gran Depresión, las naciones se vieron obligadas a mirar dentro de sí. Descubrieron que el progreso no podía basarse únicamente en la especulación. Debía fundamentarse en la producción, en la educación, en la cooperación. Esa fue la verdadera reconstrucción. No la de las fábricas, sino la de la conciencia. Sin embargo, esa lección se ha diluido con el tiempo. Se ha vuelto a confundir el movimiento con el avance, la riqueza con la abundancia, el crédito con el valor. Hoy se vive en una era en la que todo parece crecer: los mercados, los precios, los datos, la velocidad. Pero también crece la desigualdad, la desconfianza y la sensación de vacío. Nunca hubo tanta información y nunca tanta confusión. Nunca hubo tanto dinero y nunca tanta deuda. Nunca hubo tanto progreso y nunca tanta insatisfacción. Esa contradicción es la señal más clara de que el equilibrio se ha perdido. Cuando el próximo gran ajuste llegue, y llegará, no tomará la forma esperada. No habrá un solo día de quiebras ni titulares de pánico. Será gradual, como una marea que retrocede sin ruido. Empezará con pequeñas señales: un aumento en los impagos, un descenso en la inversión, un leve enfriamiento del consumo. Poco a poco, la confianza se deshará. No será una explosión, sino una evaporación. Cuando eso suceda, muchos buscarán culpables:
los bancos, los gobiernos, las corporaciones. Pero la verdad es que todos habrán participado en la ilusión. Todos habrán aceptado vivir de un futuro prestado. Creían que el mañana siempre encontraría la manera de pagar las facturas del presente. Cada generación comete el mismo error, porque confunde la comodidad con la seguridad. El ciclo se repite porque el deseo humano también lo hace. Se quiere creer en la posibilidad del crecimiento infinito. Se desea sentir que esta vez el progreso será permanente. Pero la historia, paciente, siempre se encarga de recordar lo contrario. Las crisis no destruyen el sistema, lo revelan. Muestran quién se benefició, quién lo sostuvo y quién lo pagó. Son los momentos en que la realidad exige cuentas a la ilusión. Aún así, en cada ruina hay una oportunidad. El colapso de 1929 dio origen a una generación más fuerte, más consciente del límite, más unida por la necesidad. La historia demuestra que después del caos puede nacer la claridad. El problema no es caer, sino no aprender. Cada crisis es una invitación a reconstruir, pero también a recordar. Si el fantasma del 29 sigue presente, es porque aún tiene algo que enseñar. Nos recuerda que ningún sistema puede sostenerse solo con promesas, que ninguna prosperidad dura si se construye sobre desigualdad, que ningún país puede crecer eternamente si su base es la deuda. El progreso real requiere algo más que dinero. Requiere equilibrio, humildad, propósito. Quizás ese sea el legado más importante de toda esta historia. No un aviso de desastre, sino una llamada a la conciencia. La economía no es un enemigo ni una fuerza misteriosa. Es el reflejo de las decisiones colectivas, de la ética, de las prioridades. Cuando se elige el beneficio inmediato sobre la estabilidad, el espectáculo sobre la prudencia, la deuda sobre el esfuerzo, se está escribiendo el final antes de tiempo. También es cierto que siempre existe otra posibilidad, que, igual que en el pasado, de las ruinas puede surgir una nueva forma de entender el valor, que aún se puede recuperar el sentido original del dinero, una herramienta para facilitar el intercambio, no para alimentar la desigualdad, un medio para la libertad, no para la servidumbre. Tal vez el verdadero progreso no consista en ganar más, sino en necesitar menos. Cuando se apague la próxima burbuja, cuando el humo del optimismo se disipe, el mundo volverá a mirarse en el espejo de 1929. Algunos verán miedo, otros verán oportunidad. Los más sabios reconocerán el eco. El fantasma del pasado no viene a atormentar, sino a advertir. Nos recuerda que el colapso no es un final, sino una repetición, y que cada repetición ofrece la posibilidad de un despertar. El futuro no está condenado a repetir el pasado, pero para romper el ciclo hay que atreverse a verlo con claridad, no con los ojos del miedo ni con la arrogancia del éxito, sino con la humildad de quien sabe que la historia no se equivoca. Si se es capaz de aprender, tal vez el fantasma finalmente pueda descansar. Si no, volverá una y otra vez con un nuevo rostro, un nuevo nombre y la misma advertencia. Que la prosperidad sin memoria siempre camina hacia el abismo.